Las autoridades rusas confirmaron que el jefe del grupo Wagner iba a bordo del avión que cayó a tierra este miércoles en la tarde en el noroeste de Moscú y dejó muertos a todos sus tripulantes. Yevgeny Prigozhin estaba en la lista de los 10 pasajeros que viajaban en la aeronave, dijo la Agencia Federal Rusa de Transporte Aéreo. El Kremlin aún no se ha pronunciado sobre el caso. Conectamos con nuestra compañera Claudia Rebasa desde Londres con lo último de la situación. Cuéntanos. Buenos días, Alejandra. Segundo día luego de que este miércoles por la tarde los medios rusos de comunicación y las autoridades rusas aseguraran que el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, estaba en ese jet privado que cayó en horas de la tarde, que salía de Moscú y se dirigía a San Petersburgo. La pregunta es, ¿cómo cayó ese avión? ¿Cuáles fueron las causas? Y eso es algo que tal vez no lo tengamos claro en mucho tiempo. Esta mañana ya hemos recibido nuevas imágenes por agencias de lo que es en la zona donde cayó ese avión. Se aprecian restos del avión y también algunos pobladores de la villa de Kushenkino, que es en la región de Tver, en donde cayó este avión, han contado a las agencias lo que ellos escucharon, cómo conocieron esta noticia. Escuchemos. Escuché una explosión o un estallido. Por lo general, si ocurre una explosión en el suelo, se escucha un eco, pero fue solo una explosión y miré hacia arriba y vi humo blanco. Un ala voló en una dirección, el fuselaje se movió así y luego se deslizó hacia abajo sobre un ala. No cayó en picada, sino que se deslizaba. Tenía miedo de que cayera en el pueblo. Esta mañana también hemos visto imágenes de camionetas que estarían llevando ya los cuerpos, por lo menos 8 de los cuerpos de los fallecidos, a la institución forense más cercana luego de este accidente, en donde hemos visto varios videos donde se aprecia, según los medios rusos, el avión cayendo e inclusive sin una ala. Pero nuevamente los rusos han anunciado una investigación criminal, pero muchos se preguntan si realmente en algún momento podremos saber las causas exactas de lo que pasó en ese avión. Ahora, este jueves por la mañana también en San Petersburgo, a donde se dirigía Prigozhin y de donde él operaba, él nació en San Petersburgo, hemos visto gente llegar a las oficinas de Wagner a poner flores desde la noche del día miércoles, y ellos han continuado esta mañana del día jueves, han llegado alguno de ellos a saludar a Prigozhin y dejar flores. Hay que recordar que él era un líder controvertido. Salió a la luz con la invasión de Rusia a Ucrania. Lo hemos visto en videos pidiendo municiones, alimentos y logística para apoyar a sus tropas. Muchos de los militares que lo apoyaban lo han considerado un patriota, quien peleaba para en parte para tener el orgullo ruso de las tropas rusas. Hemos visto esas imágenes de gente que continúa llegando a dejar flores. Ahora, muchos se preguntan cuál ha sido la reacción del Kremlin hasta este momento. El presidente Putin continúa en silencio en este tema. Él participó nuevamente en la reunión, la cumbre de los BRICS esta mañana, dio un discurso sobre, luego de la noticia de la expansión de este grupo, y no se refirió en ningún momento a lo acontecido. Escuchemos. Quiero felicitar a nuestros nuevos miembros que empezarán a trabajar de lleno el próximo año. Les aseguro que continuaremos con el trabajo que hemos iniciado hoy, ampliar la influencia de los BRICS en el mundo. Me refiero al establecimiento de un trabajo práctico con los nuevos miembros de la organización y con aquellos que, por extensión, trabajarán en el ámbito de los BRICS con nuestros socios que, de una u otra forma, prestan atención a la cooperación con nuestra organización.
Ese fue el presidente Putin por videoconferencia esta mañana. Nuevamente su silencio referente a lo acontecido. Y va a ser interesante escuchar la narrativa del presidente ruso y del Kremlin esperemos, en las siguientes 24 horas. Eso sí, hemos escuchado por primera vez al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, referirse a lo ocurrido. Hace poco nos ha llegado un reporte, de acuerdo a los medios estatales ucranianos. El presidente Zelensky hoy recibe al presidente de Portugal y cuando se le preguntó sobre este tema, dijo: Ucrania no tiene nada que ver con esto. Y déjame leerte su respuesta. Primero, no tenemos nada que ver con esta situación, eso está por sentado, pero creo que todo el mundo se da cuenta de quién ha sido, dijo Zelensky al responderle a un reportero. Luego de años de alianza, de tener una alianza muy cercana con el presidente Vladimir Zelensky, con el presidente Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin se convirtió en un peligro para la presidencia de Putin al desafiarlo públicamente exactamente hace dos meses en esa rebelión interna en junio pasado. Lo hemos visto por última vez esta semana aparecer en un video en donde Yevgeny Prigozhin aseguraba que estaba en África y que su grupo Wagner se iba a enfocar en dar seguridad a esa zona. CNN no ha tenido manera de verificar independientemente cuándo exactamente fue grabado ese video y la locación exacta, pero esa fue la última vez que lo hemos visto. Así que le seguiremos dando más detalles sobre lo sucedido en las próximas horas. Beata, ¿qué estás viendo con lo que tenemos ahora de información y en un contexto como el que se vive en el mundo y en aquel lugar en particular? Rusia, Moscú, el momento que se vive. Beata, ¿qué estás viendo? Mira, pues la verdad es que esta situación que en Rusia lo llaman accidente, pero más que nada parece un incidente provocado, pues la verdad es que nos regresa de nuevo a lo que pasó hace un par de meses, esa rebelión, esa sublevación que inició el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, junto obviamente con sus paramilitares. Y la verdad es que es lo que ha pasado hoy, esa catástrofe del avión Embraer, pues es el resultado, la consecuencia de esa sublevación que parece que no se quedó en olvido, ¿no? O sea, sin ninguna duda. Obviamente hay varias hipótesis que se manejan en esos momentos de que quién puede estar detrás de lo que ocurrió, detrás de este accidente, de este incidente. Y hay al menos 2 o 3 hipótesis que estamos viendo. En primer lugar, obviamente, pues muchos dedos están dirigidos hacia Putin, quien pudo tomar la decisión de eliminar a Prigozhin, que seguía siendo un hombre fuerte y seguía teniendo a sus paramilitares, en esa ocasión en Bielorrusia, en una parte y otra parte en África. Otra hipótesis es que pues fue una decisión de eliminar a este personaje, una decisión tomada por el ministro de Defensa Shoigu con o sin permiso del presidente Putin, porque pues conocemos muy bien que hubo una tensión muy fuerte entre los dos por varias razones. Y finalmente la tercera hipótesis, incluso que puede haber otro grupo que se está enfrentando a Putin y a través de este precisamente accidente quiere darle también un mensaje para que cambie su política en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania o algún elemento de la política interior de Putin. Es la verdad muy difícil en esos momentos pues optar por una u otra hipótesis con claridad, porque seguramente a lo largo de las próximas horas, los próximos días van a estar saliendo los elementos adicionales que nos permitirán pues reforzar o descartar una de las hipótesis. ¿Cómo están trabajando en ese contexto las autoridades rusas? Pues ha habido confirmación de parte de la Autoridad Rusa de Aviación, efectivamente, de que en este accidente murieron todos los que estaban a bordo, 10 personas, incluido Prigozhin.
Y por otra parte, se ha iniciado una investigación y la principal línea, bueno, una de las líneas, mejor dicho, de investigación también apunta a que pudo ser un atentado terrorista, ¿no? O sea, es al menos, digamos, la información que recibimos de parte de Rusia, de las autoridades rusas y los medios de comunicación. Aunque, pues, la verdad es que incluso en Rusia, en los medios, en los canales, en las redes sociales, pues, hay pocas dudas acerca de que, pues, no fue un accidente, acerca de que realmente, pues, está muy conectado eso a lo que ocurrió con precisamente la situación de hace 2 meses, la sublevación y marcha de Prigozhin hacia Moscú. Algo muy extraño está ocurriendo ahora en Rusia, porque no solo hoy muere Prigozhin en este accidente, sino que también Putin despide al general Surovikin, el jefe de la Fuerza Aérea, que además había liderado la campaña en Ucrania. Y no solo eso, el que empezó la guerra en el Donbass, el tal Strelkov, también fue arrestado. Y la embajada de Estados Unidos en Belarus, que nunca había hecho esto, advirtió a todos los americanos salirse de Belarus de inmediato hace 2 días. Entonces, algo muy extraño está ocurriendo. Probablemente lo que queda de Wagner, hay que recordar que no solo Prigozhin, en ese avión también estaba el coronel Utkin, que fue el que creó a Wagner. Posiblemente esos 25,000 hombres ahora súper enojados y desorientados intenten otro motín en Rusia. Esa es una de las teorías de algunos expertos que yo sigo. Mira, yo creo que estamos a 2 meses de la sublevación de Prigozhin y hoy en día, pues, podemos interpretar lo que ocurrió precisamente en Rusia con esa muerte de Prigozhin como una especie de ajuste de cuentas, probablemente. O sea, frente a la sublevación, pues alguien ha dado orden de eliminar a este hombre quien creó el grupo Wagner y quien se volvió muy peligroso en su momento a Kremlin y la verdad es que seguía manteniendo probablemente el poder, por eso Putin, Shoigu, el ministro de Defensa, con permiso de Putin o sin este permiso, o quizás incluso algún otro personaje, algún otro grupo que en ese momento desconocemos, decidieron eliminarlo del escenario. O sea, es una forma que se ha usado en Rusia con frecuencia precisamente para eliminar a los que son incómodos, a los adversarios, a los que pues ya no cuentan con ese paraguas, con esa defensa de parte de Kremlin. Y las consecuencias, Aunque, yo aunque la diría, noticia... Ajá. sí, No, adelante, adelante, las consecuencias, me decía. las consecuencias yo creo que en primer lugar es el tema del grupo Wagner. Efectivamente, gran parte de este grupo Wagner en esos momentos se encuentra en Bielorrusia y ellos pues están en sus redes sociales anunciando que van a tomar venganza o van a reaccionar a esta muerte de su jefe, de Prigozhin. Es por una parte. Entonces, por eso también aparecen informaciones muy interesantes desde Bielorrusia, en las cuales se están citando algunas fuentes que confirman que se está silenciando, por ejemplo, Internet alrededor de la ciudad donde se encuentra el grupo Wagner para evitar esa comunicación entre diferentes elementos de Wagner en Bielorrusia y en otras partes del Ya. mundo. Por otra parte, hay otra consecuencia relacionada obviamente con la presencia del grupo Wagner en África. O sea, ha habido un acuerdo después de la sublevación de que el grupo Wagner se elimina, o sea, sale de Ucrania y sale básicamente de Rusia, pero sigue manteniendo sus operaciones en los países africanos. ¿Quién tomará este liderazgo sobre el grupo Wagner en África? Eso es una gran pregunta y eso también creo que nos dará pistas en el futuro quién podría estar involucrado en yo digo, entre comillas, accidente, porque pues yo creo que nadie tiene dudas de que no fue un accidente, sino fue una acción provocada para eliminar a los jefes de grupo Wagner. La pregunta es, ¿quién fue exactamente de las élites del poder de Rusia? Ahora, muchas preguntas saltan, algunas las estás respondiendo con las consecuencias que podría traer esto, pero quedan, por ejemplo, en el caso, hay muchas reacciones en Occidente, sobre todo en Europa. Estamos viendo también la imagen del presidente de Rusia, Vladimir Putin, cómo queda con esto, cómo se va a configurar y si hay algún impacto o consecuencia también en la guerra en Ucrania después de este tipo de hechos. Mira, yo creo que directamente ese hecho no va a tener consecuencia para la guerra de Ucrania, porque como
ya hace 2 meses Grupo Wagner se retiró del frente en Ucrania, entonces podríamos decir ya se han absorbido eventualmente esas consecuencias que ha generado ausencia de este Grupo Wagner. Ahora bien, las reacciones del Occidente, de algunos líderes que ya se han pronunciado sobre el tema, como por ejemplo el presidente Biden, también algunos líderes, digamos, europeos, o sea, ¿qué era lo que se esperaba? ¿Qué quiere decir eso? Que después de esa sublevación de Prigozhin, la verdad es que sí se esperaba que en algún momento él se moriría más tarde o más temprano, porque esas cosas no se olvidan en Kremlin pues casi nunca. Y hasta se bromeaba que debería él básicamente tener mucho cuidado con lo que está comiendo, tomando o por dónde está caminando, porque la probabilidad de que le ocurra algo pues creció muchísimo después de esa sublevación. Y yo creo que esa es básicamente la reacción del Occidente, o sea, pues sí se esperaba que iba a ocurrir eso antes o después. Y por otra parte también esa situación pues refleja fundamentalmente que en el contexto interno de Rusia pues seguimos teniendo esas tensiones, esas confrontaciones, y la verdad es que los acontecimientos de esta naturaleza nos están reflejando que sigue habiendo como que esas luchas por el poder en el contexto de Rusia, y al mismo tiempo pues los que tienen el poder pues no permiten salirse de cierto camino que han escogido. En este sentido, no sería el primer muerto en ese tiempo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Hay ya una decena, sino más, una veintena prácticamente de los empresarios vinculados con el sector, por ejemplo, petróleo, bancario, etcétera, etcétera, pues que han muerto en circunstancias pues sorprendentes, ¿no? Supuestos suicidios o se caen de las ventanas de los edificios altos, etcétera, etcétera. Aprovecho para destacar la figura de Yevgeny Prigozhin versus otros enemigos políticos declarados, porque Prigozhin era un aliado de Putin. No hablamos de un Alexei Navalny, de un Boris Nemtsov y tantas otras personas. Pensando en la peculiaridad de este caso, ¿cómo queda el grupo Wagner? ¿Cómo queda en Ucrania? ¿Cómo queda el grupo con su trabajo en el Medio Oriente y África y Asia? Las fuerzas militares rusas. Esa es la gran interrogante, pero uno podría suponer que lo que está tratando de hacer Moscú en este momento es penetrar los mandos del grupo Wagner y tomarlo más en su control. O sea, hay que entender que Wagner fue un instrumento de Rusia a lo largo de los últimos años. O sea, entiendo, como decía la reportera de CNN hace unos momentos, que no era tan pública la figura, pero hay que valorarlo en su justa dimensión. Wagner penetró Crimea y gracias a Wagner Crimea fue tomada. Wagner penetró en Siria y gracias a Wagner la intervención rusa en Siria funcionó en 2015. Wagner penetra en toda una amplia gama de países en África para mostrar la influencia del Kremlin. Entonces es un brazo del Kremlin y por lo tanto el Kremlin no quiere cortar ese brazo de tajo. Lo que necesita es tenerlo bajo control, tenerlo en su mando y seguirlo utilizando como instrumento a través del ejército ruso, a través de la inteligencia del ejército muy probablemente y pues sí, o sea, eliminar a las figuras que le estaban siendo incómodas, ¿no? También mencionar, digo, de manera paralela, porque es una nota que también emerge justamente en las últimas 24 horas, se confirma la democión de Sergei Surovikin, que es un general que comandó las operaciones rusas en Ucrania y que era considerado cercano a Prigozhin. Entonces aquí tendrías el 1-2, ¿me entiendes? La confirmación de la democión de Surovikin más el tema de Prigozhin, sí sería como ahí está el mensaje redondo hacia quienes están desafiando al Kremlin. Y razones para las suspicacias no faltan. En los últimos años han sido varios los personajes opositores al gobierno de Vladimir Putin que fueron envenenados o que murieron en circunstancias extrañas. Es el caso de Alexei Navalny, quien recientemente fue condenado a otros 19 años de cárcel, acusado de extremismo. El líder opositor fue envenenado en agosto de 2020, logró salvarse tras una intervención médica en Alemania en la que tuvo que ser sometido a un estado de coma. Vladimir Kara-Murza, activista de derechos humanos y crítico del Kremlin, enfrenta una condena de 25 años de cárcel por criticar la guerra de Rusia en Ucrania. Kara-Murza dice que fue envenenado 2 veces.
Boris Nemtsov, ávido crítico de Putin, fue asesinado en febrero de 2015 en el centro de Moscú. El político fue baleado desde un automóvil 2 días antes de que se llevara a cabo una protesta masiva contra el gobierno. En septiembre de 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Rusia fue responsable del asesinato del exagente ruso Alexander Litvinenko, quien fue envenenado con polonio en el año 2006. Otro exagente que también resultó envenenado fue Sergei Skripal. En este caso, ocurrido en Salisbury, Inglaterra, en marzo de 2018, también fue envenenada su hija Julia Skripal. Ambos fueron envenenados y sobrevivieron. El presidente Vladimir Putin ha negado que su gobierno haya estado involucrado en cualquiera de estos ataques y en varios de ellos incluso ordenó investigaciones. Vamos a destacar precisamente el tema de los países vecinos, pero no puedo comenzar hablando de Rusia sin mencionar lo que pasó ayer con el accidente aéreo donde supuestamente murió el líder del grupo militar Wagner, Yevgeny Prigozhin. ¿Cómo puede cambiar la guerra a su muerte? Mira, buenos días, Alejandra. Sabes que es muy interesante. Yo acabo de regresar de una gira en estos países vecinos a Rusia y lo que ocurrió ayer con Prigozhin del grupo Wagner confirma los temores de la población de esos países. No sabemos, no hay confirmación de qué fue lo que ocurrió realmente, pero ha sido un evento que se conforma a lo que hemos visto al correr de los años desde que Vladimir Putin tomó el poder absoluto en Rusia. Sus enemigos se caen por las ventanas, los envenenan, cualquier persona que lo critica acaba en la cárcel. Es un régimen que opera, que funciona casi como una mafia y es algo que esparce, que lanza una luz oscura a su vecindario y a la población en toda esa región que ven lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Ucrania y en este momento ahora que Prigozhin pensamos que ha muerto, no sabemos, hay varias posibilidades, pero esa es la más probable. Putin ha mostrado que ha enviado un mensaje, una amenaza a quien quiera desafiarlo, de que perderán la vida si toman ese riesgo, si se expresan contra él. Así que confirma los peores temores de sus críticos y de sus vecinos que están tan preocupados. A ver, el grupo Wagner tiene una espantosa reputación, poniendo aún más en peligro a los vecinos de Rusia que mencionábamos anteriormente. ¿Ha pasado algo con este grupo, con otros países como mencionábamos hace minutos? Bueno, el grupo Wagner tiene una presencia muy fuerte en África, en una docena de países de África, y ahora va a ser muy interesante ver qué ocurre con ese personal, con esas tropas. Además de eso, hay unos 10.000 elementos, 10.000 soldados, por llamarlos así, mercenarios del grupo Wagner en Bielorrusia. No sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos, ellos eran muy leales a Prigozhin y Putin tiene que preocuparse por eso. ¿Qué van a hacer ellos? Además de eso, Putin tiene que pensar quién va a completar, quién va a llevar a cabo las funciones que realizaba el grupo Wagner, que era, por una parte se suponía que era independiente, pero por otra parte era una extensión de la política exterior rusa, era una extensión del gobierno, del régimen del Kremlin en África, en Siria, intentaron ir a Haití aún, así que algo va a cambiar y Putin en este momento tiene que mirar sobre su hombro, tiene que tener cuidado porque hay muchas personas armadas que no están muy contentas con lo que ha ocurrido. Por parte de Rusia, Frida, ¿podría estar justificado reclamar los estados bálticos como Estonia, Letonia y Lituania que pasaron décadas bajo el dominio soviético? Obviamente no, y es algo que Putin ha intentado sugerir, que cualquier país que en algún momento fue parte del imperio ruso le pertenece a Rusia, que cualquier país donde hay minorías que hablan ruso podrían realmente pertenecerle a Rusia. Es una actitud imperialista que ha utilizado como justificación para invadir
para invadir a Ucrania, para invadir a la República de Georgia, por lanzar tropas a Moldova. Es una actitud que obviamente no tiene lugar en el siglo XXI. Si miramos qué países le han pertenecido a imperios antiguos, sería absurdo, ¿no? La verdad, yo estuve durante este viaje, acabo de completar, estuve en Finlandia, en Noruega, en Letonia, en Estonia. Todos esos países le han pertenecido a otros imperios en algún momento de la historia. No se puede desilvanar el mundo de esta manera y definitivamente no se puede hacer a fuerza de tanques y morteros. Y eso es lo que está intentando hacer Putin. Y es algo que cuando yo hablaba con la gente en las calles de estos países decían, Putin quiere capturarlos. Claro. Y si Ucrania pierde, estamos en peligro. ¿Pertenecer a la OTAN sigue generando seguridad a países como Letonia, por ejemplo, o los que acabo de mencionar anteriormente? Absolutamente, ellos sienten que si no hubieran, desde el momento en que declararon su independencia, cuando la Unión Soviética se desmoronó, desde ese momento ellos sabían que ellos veían a Rusia como una amenaza y decidieron, su política exterior estaba fundamentada en la necesidad de unirse a las grandes alianzas. Se volvieron parte de la OTAN, se volvieron parte de la Unión Europea, y ellos sienten que si no fuera porque están en la OTAN, si no fuera por eso, ellos serían un blanco de Putin en este momento. Y es tanto así que el país de Finlandia, que durante toda su existencia independiente intentó apaciguar a Rusia a través de una política de neutralidad. Ellos no pertenecían a la OTAN. Cuando Putin invadió a Ucrania, ellos decidieron que la neutralidad no les ofrecía ninguna protección y de hecho Finlandia se ha convertido en el miembro más reciente de la OTAN. Suecia también ha pedido integrarse a la OTAN después de 300 años de neutralidad. O sea que estos países europeos ven a Putin como una amenaza y ven a la OTAN como la única forma de protegerse de la agresividad de Moscú. In Russia, some are now paying tribute to Wagner leader Yevgeny Prigozhin, presumed dead in a plane crash Wednesday. Candles and flowers were left outside the Wagner Center in St. Petersburg Wednesday night. Russian officials say the mercenary leader was on board the private jet, which went down northwest of Moscow. More details now from CNN's Fred Pleiken. Probably the last moments of Wagner boss Yevgeny Prigozhin. This jet, an Embraer Legacy 600, seen falling from the sky, a wing appearing to be missing. Russian authorities confirming Prigozhin was on board the aircraft. CNN is unable to confirm the authenticity of this video, but RIA Novosti claimed it was the moment that an Embraer jet fell from the sky in the Tver region north of Moscow. Flight data shows the plane traveling from Moscow on a heading to St. Petersburg before it suddenly stops transmitting. Russian media say 10 people were on board, all of them believed dead, and that Prigozhin's name was also on the passenger manifest. The Wagner mercenary group fought bitterly in Ukraine, notably in Bakhmut, gaining some territory but also incurring heavy losses. Prigozhin ripping into Russia's defense minister and his top general, accusing them of withholding ammo, leading to further deaths of his fighters. You think you were the masters of this life? You think you could dispose of other lives? You think because you have warehouses full of ammunition that you have that right? In late June, Prigozhin went a step further, launching a rebellion he said aimed to unseat the leadership of the defense ministry. Prigozhin finally relented and Wagner's troops were ordered to Belarus, but days later, Putin took aim at Prigozhin himself. We will protect our people and our statehood from any threats, including treason from the inside. What we're facing now is treason. Unreasonable ambitions and personal interests led to treachery, state treason, and betrayal of our people. World reaction to the latest news has been swift and blunt. There's not much that happens when Russia and Putin are not behind, but I don't know enough to know the answer. No comment from the Russian president. He held a moment of silence, but for Soviet soldiers killed in World War II in Kursk, as the debris of the plane carrying what was one of his most important fighters burns in a field north of Russia's capital.
Verpleiken, CNN, Berlin.